¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer otra tirada. Mi nombre es Robertino. Vamos a hacer otra tirada por sí o por no. Pueden preguntar lo que quieran. Y como verán, para la gente que lo pidió, volvieron las golosinas. Volvieron las golosinas, así que vamos a tener que elegir opciones de golosinas en el canal. Va a estar complicado. Yo ya vengo mezclando las cartas por el tamaño de las golosinas. Así que las voy a retirar y las voy a ir poniendo después arriba, pero hoy tenemos la Bauquita, es una golosina de Argentina, para llevarle la contra una bien internacional, el Kit Kat, que lo deben tener en todos los países, el Block de Kofler, y tenemos la bananita Dolka, que cambió, si bien cambió su envase, antes en Argentina era de una especie de metal, una cosa muy linda, ahora está esta cosa así medio rara, pero bueno, coméntenme qué les parecen y si las conocen también en sus países, en Latinoamérica y en España, en Estados Unidos. Les mando un saludo muy grande a toda la gente, especialmente de Estados Unidos, que ha completado sus elecciones en estos días, y espero que todo sea para mejor para ellos, más allá de la postura política que tengan. También al resto, a la gente de Uruguay, que está esperando la definición de sus elecciones políticas también, tiradas que hago en mi otro canal. Así que bueno, voy a mezclar un poquito más, voy a dividir en 4 y se viene la tirada por sí o por no de las golosinas. Alguna gente me dijo que les gustaba, así que bueno, volví a hacer este tema que a mí me divierte, las golosinas. Pero bueno, vamos a hacer 4 opciones. Las voy a dividir lo mejor que pueda y vamos a ver si lo que preguntaron es sí o es no. Vamos a ir dándole forma. Vayan pensando la pregunta, por supuesto. Vayan pensando qué pregunta van a hacer por sí o por no. Recuerden que también pueden hacer una pregunta por cada una de las opciones, de las 4 opciones, y así tienen un sí o un no de lo que preguntan. También no pidan pronósticos, o sea, hagan preguntas personales. Hay gente que pregunta, no sé, por ejemplo, si va a ganar Trump, preguntaban, o cosas así. Eso ya lo hago en mi otro canal, o sea, acá es para preguntar cosas de ustedes, cosas personales que tengan que ver con la vida de ustedes. Así que bueno, hoy cambiamos un poco el escenario y ya tenemos estas 4 opciones a las que les voy a colocar a cada una golosina. No voy a comer todas las golosinas, alguna abriré para mostrarle cómo es por dentro, las que sean más extrañas o que puedan ver algo, no sé, tener una idea del sabor que pueden tener. Después coméntenme si les resultan interesantes. Voy a tener un lío de envases, acá hay cosas que ya me lo veo venir. Pero bueno, es para darle un poco de diversión a la tirada y que no sea siempre lo mismo. Bueno, la primera voy a hacer el Kit Kat. El Kit Kat, que ya lo deben conocer, esta sí es norteamericana, es una golosina mundial, que está acá en el primer lugar, el Kit Kat. Vamos a poner la bananita Dolka en segundo lugar, muy querida en Argentina, es una especie de comparable con el mazapán español, mezclado con un gusto a banana, muy interesante. El block lo voy a poner al final, que es un chocolate blanco con maní. Y la Bauquita, que esto es un invento argentino, es una golosina que tiene gusto a dulce de leche. Ya sé que no tendrá nada que ver con las preguntas de ustedes, pero ya saben, a mí me gusta divertirme también. Alguna gente creo que entendió también que es así. Así que acá está Kit Kat, Dolka, la bananita, de Kit Kat, bananita, Bauquita y Block. De esa forma lo van a elegir. Kit Kat, bananita, Dolka, Bauquita o Block. Son las 4 opciones. De esas 4 opciones pueden elegir las 4, como les decía, o una. Todo es para preguntas por sí o por no. Hoy tenemos 4 opciones. Así que bueno, voy a retirar la bananita Dolka, la Bauquita, para que se vayan familiarizando con los nombres, que son de afuera, ¿no? No van a entender nada con algunas golosinas. Coméntenme si hay algo similar en sus países después y demás. A mí siempre me divierte saber las diferencias y similitudes que tenemos. Algunas me acompañaron de chico, yo también pasé una parte de mi infancia en Estados Unidos, o sea que Kit Kat también lo conozco, ¿no? Más allá, y el Block de Kofler también, aunque acá lo hace otra empresa. Bueno, no tengo auspicio de las golosinas, ellos ya sépanlo, no es que gano dinero, nada más que para que ustedes se puedan divertir un rato. Así que vamos a ver la de Kit Kat. Primero, opción Kit Kat. Vamos a ver si tu pregunta es sí o no. Lo vamos a poner acá. El Kit Kat. Son gigantes hoy las opciones.
Pero bueno, quería hacerlo, la verdad tenía ganas. Voy a mezclar un poquito, corto, y vamos a poner las 5 cartas que van a decir si tu pregunta es sí o es no. 1, 2, 3, 4 y 5. Como les decía, creo que de alguna manera las golosinas o cambiar algunos escenarios me representan bastante, a pesar de que parezco ser serio en las tiradas. Me gusta hacer alguna cuestión un poco, tampoco es la morirse de risa por poner una golosina, pero bueno, es para divertirse un poco, para agregarle algo más y poder compartir con ustedes. Vamos a ver, opción Kit Kat, la golosina más internacional de la que tenemos acá. La primera carta es el paje de copas, 5 de bastos, 10 de bastos, atención para los que preguntan cosas laborales, el ermitaño y por último el 8 de pentáculos. Bueno, es una tirada para los que hicieron preguntas que tienen que ver con el amor, que siempre es lo primero que contesto. Estamos hablando de un nuevo momento en ustedes. Estamos hablando, si preguntaron por pareja, por una persona en especial, la respuesta es un sí muy liviano. ¿Por qué? Porque lo que me cuentan las cartas, que ya, como les digo siempre, tienen un montón de canales que cuando tiran el tarot les dicen que las personas van a volver, que ya mismo están por salir en pareja, que ya apareció, que yo les voy a contestar, como les dije siempre, por sí o por no, pero lo más interesante no es el sí o el no. Lo más interesante es ver qué hay alrededor de lo que es sí o no. Pero bueno, yo confío en que haya suscriptores que les interese esta opción y no solamente escuchar como si fueran zombies, sí o no, y que todo va a salir bárbaro. O sea, yo trato de entrar en cada uno de ustedes en la situación que tienen. Así que bueno, lo que estamos viendo es una situación donde después de muchas peleas con ustedes mismos, muchos de los que están acá con respecto al tema de la pareja en general, han trabajado en eso. La carta del ermitaño me indica una introspección, me indica mirarse hacia adentro, ser un poco reales con ustedes mismos y estar en una situación muy propicia para poder tener una pareja. Si preguntan por una persona, para tener una buena relación con esa persona. Los que estén buscando pareja están muy cerca de poder estar otra vez disponibles como para conocer a alguien. Vienen de una especie de pelea interna donde finalmente terminaron las mentiras con respecto a ustedes y se dijeron la verdad de una vez por todas. Así que es un periodo de cambio, esta introspección del ermitaño que favorece en todos los casos que hayan preguntado. Y la respuesta es sí, es un sí débil, es como un sí para más adelante, ¿no? Si me preguntan, ¿voy a tener ya una buena relación de pareja? La respuesta no es sí, es sí. Vamos a ver cómo vas yendo, ¿no? Cómo vas modificando estas cosas y cómo va este nuevo yo, esta forma en que cambiaste, va teniendo impacto en tus relaciones actuales. O sea, esto va a ir cambiando. Es un periodo de cambios, por más que no esté la carta de la muerte, por más que no haya ninguna carta que lo indique, y tiene que ver con eso, ¿no? O sea, tiene que ver con ese tema. Para los que preguntaron si le gustan a alguien, sí, le gustan a alguien, pero no va a significar demasiado. La respuesta siempre es sí para el amor, porque tengo el 8 de pentáculos que me indica, por resumirlo de alguna manera, como ven a esta mujer laboriosa acá, lo que me indica de alguna forma es, digamos, la ubicación psicológica adecuada con respecto a las situaciones. Ya no están dolidos o ya no están pretendiendo cosas que no son reales, sino que están dentro de una realidad de oro, del 8 de pentáculos. Así que todas las respuestas son sí y tienen que ver con esta, de alguna manera, cuestión interna que se resolvió en ustedes. Así que muy buenas perspectivas con respecto al amor. No esperen pasar de todo el trabajo que estamos haciendo ya directamente, como muchas consultantes mías me pasa, que ya quieren todo y con un seguro de vida, tipo, y vamos a ser felices y nunca nos vamos a pelear. Y bueno, eso no existe, chicos. O sea, lo lamento, pero no existe. Chicos también, ¿no? Sé que hay de los dos sexos, a veces me dejo llevar por las mujeres, tengo una tendencia a siempre contestarles a ellas. Así que bueno, eso es lo que tenemos. Todo es sí con respecto al amor, pero hay particularidades en lo que vayan a hacer, ¿no? O sea, pero tienen buenas perspectivas. No son malas cartas, pero son unas cartas de empezar
a jugar con este nuevo yo, con esta nueva forma de ser de ustedes y de la nueva manera en que están enfocando el tema de las relaciones, ya sea que tienen una relación en este momento o están por tener una relación con alguien o algo para divertirse o lo que fuere, están centrados en otra cosa, están desde otro lugar, así que va a ser interesante ver cómo van los próximos meses y las interacciones que tengan con otras personas, ¿no? Positivas, o sea, es un cambio positivo el que hicieron a través de una introspección. Vamos al tema del trabajo. En lo laboral la respuesta es un sí mayor que en la parte afectiva. Es muy buena, la respuesta es un sí muy grande. Fíjense que la última carta tiene que ver con una persona que tiene una actitud empresarial, ¿no? El oro, la silla, el peinado de la mujer, o sea, ya nos están describiendo a alguien exitoso en su emprendimiento y económicamente fiable. ¿Qué quiere decir esto? Que reciben dinero por lo que están haciendo. Excelente tirada, han trabajado mucho, han estado concentrados en su trabajo, han peleado lo que tenían que pelear para ganar su lugar, han comunicado desde ustedes mismos emocionalmente. O sea, para cualquiera que lleve un emprendimiento es una excelente lectura. Emprendimiento, comercio, negocio, finanzas, ojo con la finanza también, ahora estamos en un bull market, siempre se los digo a los consultantes que tengo que se dedican a finanzas y miran mis videos, están ganando muy bien, muy bien. Los que esperan la llegada de dinero, sea por juicios, sea por aumento de sueldo, sea por una cuestión que ya generaron un trabajo que están para cobrar, o cosas, también la respuesta es sí. Todo lo que sea laboral y económico, la respuesta es sí, y es un sí muy bueno, tal vez mejor que la gente que preguntó por los afectos, en los cuales también, a pesar de que mucha gente no lo vea, es una gran ganancia estar listo para, estar predispuesto para, aunque no sea ya está la persona, ya se va a dar todo. Así que lo que tenemos es esto para lo laboral, el que esté buscando trabajo también, o me pregunte si va a tener un trabajo mejor o lo que sea, la respuesta es un sí muy grande y están muy predispuestos para llevarlo adelante, ¿no? Están muy capacitados, aunque a veces crean que no, para llevar adelante este trabajo. Son personas que están dispuestas a poner el hombro, esta vez sí. Esta vez esta carta, el 10 de bastos, me indica una capacidad laboral y para llevar adelante emprendimientos muy buena, lo mismo que esta capacidad de lucha. Están las dos, una al lado de la otra, y la capacidad de mostrarse a ustedes mismos. También para los que quieran emprender algún tipo de campaña de publicidad de sus negocios, es muy bueno esto porque esto tiene que ver con que las campañas van a tener efecto en las ventas y en la ganancia de dinero. O sea, dinero muy bien, todo es sí, también todo es sí en lo laboral. Así que bueno, eso es lo que tenemos. Y como les decía, no se conformen con el sí o el no. En estos videos es muy interesante lo que rodea a cada una de las circunstancias. Kit Kat, tenía ganas de decir eso. Así que los que eligieron la conocida internacional del Kit Kat van a tener esta manifestación. Los que estén estudios, lo mismo, muy buen resultado para estudios. Los que quieran aprobar materia, los que estén cursando, la respuesta es sí, están perfectamente listos, tranquilos, con las emociones acalladas. Así que no salgan de este estado porque van muy bien y van a aprobar, van a estar muy bien en las materias o en las cursadas que tengan que dar de estudios o en la carrera que hayan elegido, o sea, en lo que tenga que ver con las asignaturas, todo muy bien. Para los que pretenden un viaje, también un viaje realmente para esas personas que decían quiero salir un poco del estrés, quiero descansar, también la respuesta es sí. El mensaje, como les digo, díganme algunos, como les digo siempre, si les interesa la parte de crecimiento personal o la parte que tiene que ver con lo que llaman espiritual. La enseñanza que nos da esta tirada, obviamente no se puede obviar al ermitaño, es que salir de uno mismo es quedar en un estado de concentración que nos lleva al éxito. Es un aprendizaje de ese tipo y tiene que ver con lo laboral, con trabajar con nosotros mismos para lograr esta especie de éxito personal que buscamos, ¿no? Así no sea material, así no sea económico o laboral, es lo mismo. O sea, estamos hablando de un éxito a partir de la meditación, a partir de la tranquilidad y también del esfuerzo. Ese es el mensaje Kit Kat. Así que muchas gracias. Pongan like en el video, así otra gente lo puede ver, así lo puede compartir
El Kit Kat no lo voy a abrir porque es una versión que conoce todo el mundo, lo ven acá. Es una oblea con un relleno y tiene chocolate y es muy rica, tiene algo, yo digo, tiene algo como la salsa McDonald's, ¿no? O sea, tiene algo que uno no sabe cuál es el ingrediente secreto, pero es adictiva. La voy a poner acá, ya después más tarde me hacen engordar, al final yo quiero bajar de peso y después me van a seguir diciendo el gordo Blue Level por ahí, ¿viste? En algunos lugares de X. Bueno, acá tenemos, esto sí es una especialidad de Argentina, supongo que en algunos lugares también tendrán algo parecido, no creo que así. La bananita Dolca creo que debería existir en todo el mundo, es un invento genial. Lástima le cambiaron el envase, antes era dorado, iba ajustado a la forma de la bananita, después se las voy a mostrar. Por ahora la voy a poner acá, si no voy a hacer una chocolatada acá, pero voy a hacer la tirada, después se los muestro al final. Quédense así, ven lo que es la bananita Dolca y sí, le voy a pegar una mordida, pues es imposible no probarla. Voy a mezclar un poco, vamos a ver qué es lo que nos sale en estas 5 cartas para bananita Dolca, por sí o por no. 5 cartas, 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Voy a tomar un poco de bebida, permiso, se me cayó todo. Siempre que tengo que hacer la tirada les cuento que salgo o tomo frío o cualquier cosa, estoy con la voz mal. Algunos dirán, vos tenés la voz ronca. No, la tengo grave, pero no es ronca. Siempre estoy con la voz dolida. Pero bueno, les quiero dar la tirada, no quiero que pasen una semana entera sin tener esta tirada para mí, para ustedes. Así que bueno, ahí lo tienen. También le quería decir un abrazo grande, además de la gente de Estados Unidos y a la gente en general de Latinoamérica, de distintos lugares. Algunos me dicen, hablas mucho. Sí, hablo mucho. A los que no les guste, vayan a ver uno de esos canales donde le dicen sí o no y les dicen siempre lo mismo. A mí me gusta hablar mucho porque me gusta que la gente tenga contenido y quiero suscriptores con contenido. El que busque un sí o no rápido, busque otro canal. No es que lo diga de mala manera, pero es lo que a mí me gusta hacer, si no para eso hago otra cosa, le miento a la gente, le digo cosas que no salieron en las cartas. Yo voy a decir siempre lo que me sale. Vamos acá. Bananita Dolca, la de siempre, dice acá. La de siempre, fíjense, dice la de siempre, mentira. Pongan el otro envase, Bananita Dolca. Pero bueno, excelente respuesta para los que preguntan por el amor. Venimos de una situación donde está la carta del mundo, tengo a los enamorados, acá, la carta de los enamorados que les tocó Bananita Dolca, así, y sale un poco, acá una cuestión un poco de estar un poco colgados, como decimos nosotros, o pensando en otras cosas, pero la verdad que tienen una muy buena relación. Los que me pregunten por una relación de pareja, la respuesta es sí. Los que me preguntan si van a tener una relación con una persona, si esa persona vuelve, la respuesta es sí, vuelve con todo, vuelve con el 3 de copas, el caballo de pentáculos. Tal vez tengan que cuidarse un poco ustedes de no estar distraídos mientras esto ocurre, ¿no? Es el único consejo que les puedo dar. O sea, en el amor es un sí rotundo, hay buena unión afectiva, la otra persona es generosa. También si preguntan si va a venir algo en el amor, bueno, viene una persona que realmente para ustedes va a ser muy importante, pues sale la carta del mundo. Es la que ustedes tienen en la cabeza, ¿no? Todos tenemos como un ideal que a veces es un poco fantasioso, ¿no? A veces es exagerado con nuestras posibilidades, pero con el que soñamos. Y lo que se ve acá es eso, ¿no? Es la carta del mundo, la carta de los enamorados. Van a jugar un partido, como me gusta a mí comparar con el fútbol, muy importante para ustedes en este periodo de su vida, en lo que están preguntando. Así que es lo que de acá hay afecto, hay generosidad de la otra persona, es una pareja sólida. Cuídense de ustedes, no se cuiden del otro. Como les digo siempre, estamos en un periodo donde la gente está con miedo siempre de ser quien inicia las cuestiones, quien busca al otro, que el otro me busque, siempre lo mismo. Salgamos de esa Matrix. Volvamos a esto, volvamos a que cuando algo es real, y hasta que no vean nada raro, vívanlo con felicidad y con energía. No estén siendo mezquinos con la otra persona todo el tiempo, ¿entienden lo que digo? Así que muy buena respuesta. Si a la persona resulta atractiva, sí, resulta muy atractiva la persona, se están preguntando eso. Están preguntando si va a venir algo, ya les dije, viene algo bárbaro, genial, muy fuerte para ustedes, los va a conmover. Cuidado con esta carta, lo mismo les vuelvo a decir, porque acá no es cuestión de que nos salga solo en las cartas algo. Acá también es qué van a hacer ustedes cuando esto les pase.
Si van a actuar de mala manera, aunque las cartas vengan bien y llegue la persona adecuada, todo esto va a terminar mal. Así que cuidado con esta carta, ¿no? Con muy, ay, yo estoy en la mía, yo me cuelgo con mis planes de vida, porque esto no es fácil de conseguir. Así que prestenle atención a esta situación de pareja, no la descuiden por hacerse los etéreos, los que están en otra cosa, los volados, ¿no? O sea, traten de no. La persona, la verdad, viene con todo, viene con afecto, viene con generosidad, con amor. ¿Por qué no vivir eso? ¿Por qué tener miedo? Así que adelante. Los que pregunten por una cuestión económica, la respuesta es un sí grande, el dinero ya empieza a llegar, ya lo saben porque han cobrado parte, acá según me sale acá, realmente están muy muy entusiasmados, en ese caso la carta del amor tiene que ver con el entusiasmo, es algo que les gusta hacer y además se sienten muy satisfechos en lo creativo, esta carta tiene que ver con lo creativo, así que para cuestiones de dinero, comercios, emprendimientos que estén llevados a cabo, segundos planes de negocios, todo lo que estén haciendo realmente la respuesta es un sí rotundo. Si preguntan si van a cobrar dinero, la respuesta es ya cobraron algo y la respuesta es sí. Es casi inmediato, falta muy poco para cobrar lo que les resta cobrar. Aumentos de sueldo, cuestiones salariales, no ahora tal vez, pero sí. La respuesta es sí, tal vez falte un mes o dos, las cosas van a estar mucho mejor. También en el trabajo comercial, ventas, todo ese tipo de cosas. Sigo tomando porque realmente hace bastante calor también acá en Buenos Aires. Me imagino que ya estarán entrando en frío algunas zonas de Europa, como en España, por ejemplo. O tal vez no. Pero bueno, cuéntenme, eso es lo que hay acá, según donde vivan también, ¿no? Pero bueno, acá tenemos un sí para casi todo. Con siempre el cuidado de lo que hagan ustedes, que no hagan tonterías, digamos, sería esta carta, no tiendan a pedir más de lo que hay, porque lo que hay es muy bueno. No se pongan caprichosas o caprichosos. Eso es lo que hay acá. Si no, pueden arruinar todo. Vamos a ver qué más. En la parte de lo que es estudios, la respuesta es sí. Volvemos a lo mismo, ¿no? Ven acá. Tal vez a veces estudian, está mal organizado el estudio. Esta carta me indica que pueden estar leyendo cosas que no tienen que ver específicamente si están por dar un examen con el examen. Así que no, está bueno informarse y agregar cosas a lo que uno aprende, pero tienen que dar el examen, así que traten de ser más estratégicos. Para los que me preguntan por un viaje, excelente viaje, y en el caso que me pregunten por un viaje, pueden llegar a conocer a alguien en ese viaje, ¿no? Está esta carta, así que puede haber un amor de viaje o algo que los una a alguna persona para futuro. Los que me pregunten para la parte espiritual, lo que nos cuentan estas cartas es algo bastante bonito y tiene que ver con que el conseguir nuestro mundo está relacionado con el afecto que le damos a los demás, lo generosos que somos, y eso es realmente el amor. Y es lo que nos lleva a poder evolucionar nosotros en nuestro aspecto, en el pensamiento. Tiene que ver con eso nuestro camino de crecimiento y nuestro camino espiritual. Así que bueno, Bananita Dolca, muchas gracias. Pongan like si quieren que siga haciendo estos videos, que realmente para mí son muy lindos de hacer. Y bueno, vamos a la sorpresa que querían ver todos, cómo es una bananita Dolca. Miren lo que es esto, nos van a ver algo rarísimo. Después no sé dónde lo voy a dejar. Fíjense esto, ven que es como una bananita, ¿no? Y la voy a comer un pedacito. Miren lo que es por dentro. ¿Lo ven? Tiene una especie de pasta amarilla, con un sabor muy particular, que combinado con el chocolate es increíble. Realmente tiene gusto a banana esta parte. Parece un mazapán para los españoles, pero es un mazapán con sabor banana, si lo quieren ver de alguna manera, ¿no? Así que esto es una bananita Dolca, que hago como desde que era chico, una golosina a la que quiero mucho. Acá lo tienen. Y la vamos a despedir. Realmente les trajo muy buena fortuna la bananita Dolca. Le voy a poner acá un segundo para que no se me ensucie todo el chocolate. Hace calor, así que la voy a correr de ahí. Ya vieron lo que es una bananita Dolca para los que están en otros países. Coméntenme si hay algo parecido. Supongo que no. Para mí la bananita Dolca debería ser como el Kit Kat. Absolutamente popular. Pero bueno, muchas gracias. Vamos
A ver ahora la gente que eligió la Bauquita. La Bauquita, el producto nacional argentino, una clásica golosina argentina que la voy a dejar acá. Después la voy a abrir al final, así que voy a probarla delante de ustedes para que vean cómo es también la textura los que están afuera. Voy a poner un canal de golosinas, viste, al final. Vamos a ver si lo que preguntaron, Bauquita, es sí o es no. Ahí corté. Voy a hacer 5 cartas. Volvimos con todo, con las golosinas, ya que mucha gente las pidió. 3, 4 y 5. Pero lo más importante, vamos a ver si lo que preguntaron es sí o es no, Bauquita. Ahí las tenemos las cartas. Tenemos la emperatriz para comenzar. La justicia. La reina de bastos. El caballo de bastos. Y el rey de copas. Wow. Qué tirada que tienen. Gente de la Bauquita. Los que eligieron la Bauquita después van a ver la golosina, así como pude haber elegido eso. Realmente parece rara, pero es muy rica la golosina. Para los que no la conocen es como, voy a probar eso de verdad. Pero bueno, ahora lo van a ver. Todas son cosas que me gustan, si no, no se las hubiera traído. Bueno, los que están en el tema del amor. Primero voy a hacer un apartado especial, porque cuando sale la emperatriz, siempre lo digo, para aquellas mujeres en particular que estén cursando un embarazo o que estén con deseos de tener un embarazo, la respuesta es un sí gigante, porque sale la emperatriz. Y salen otras cartas que tienen muy buena energía para eso, no es nada más que porque cuando sale esta carta, ¿no? Así que cualquiera que esté pensando en ser mamá o en ser papá, porque puede ser alguien que esté, un hombre que esté preguntando si su mujer va a quedar embarazada, la respuesta es absolutamente sí, para cualquier embarazo, para cualquier posibilidad. No es la única interpretación que tiene la emperatriz, pero bueno, se los digo de ya por las cartas que veo alrededor. Yo nunca estoy leyendo una sola carta, ténganlo en cuenta. Tengan en cuenta también que no les voy a decir una cosa que no salió en ninguna tirada. Yo siempre voy a hablar de lo que salió, y si les sale que no, les voy a decir que no, por más que tenga una actitud positiva a lo que ustedes pregunten. Lo que hay acá, para los que preguntaron por una relación, acá se ve a partir de la emperatriz, que es la carta más fuerte que tenemos dentro de esta lectura, que es una relación que se fue generando. O sea, yo diría que fue una relación que fue creciendo con el tiempo, así como la emperatriz va generando gestaciones. O sea, las gestaciones de la emperatriz no son solamente el embarazo, sino también para proyectos. Bueno, ahora después voy a entrar en la parte de trabajo y de dinero, y ahí van a ver cómo cambio la forma en que interpreto la emperatriz. La respuesta es sí. La respuesta es sí para las parejas, si van a estar bien, si esta pareja va a funcionar. La respuesta es sí. Y sobre todo, para los que preguntaron, por ejemplo, si la otra persona que los quería o siente cosas realmente fuertes por ustedes, si no les mintió, si realmente lo que transmite es cierto, la respuesta es sí con todo, es un sí muy grande. ¿Por qué? Sobre todo si son mujeres. ¿Por qué? Porque si bien la figura del rey de copas, que es la última, digamos que está en la tirada, es el final de esta lectura, este rey de copas tiene que ver con las copas, que tienen que ver con los afectos, y es aquella persona que expresa sus emociones. O sea que si esta persona les dijo que los amaba, que las amaba, igualmente, volvemos a lo que aclaro siempre, y ya los que siguen el canal lo saben, por más que la figura sea de un hombre, si es un hombre el que lo está preguntando, es una energía masculina, pero es una mujer, o sea, en la carta está representada con un hombre. O para los que tengan relaciones de hombres con hombres, mujeres, lo que sea. La otra persona los ama claramente. Tal vez ustedes tienen inseguridades, pero para los que hayan hecho esa pregunta en especial, esta tirada es absolutamente afirmativa. Es absolutamente afirmativa. Me quiere, realmente lo que me dice es cierto, todo es cierto, es una persona justa, alegre, que disfruta de estar con ustedes y además los quiere mucho. Dejen los fantasmas de lado. La persona realmente puede haber hecho cosas tal vez que no les gusten demasiado. La persona tiene un amor incondicional por ustedes. Sale el caballo, el rey de copas. Y encima la emperatriz al principio. O sea, también me habla de que ustedes fueron recíprocas, sobre todo si son chicas, se lo digo. No es que sea distinta la lectura, sino que al ser mujeres o chicas, esto se multiplica, ¿no? Es como más fuerte todavía. Así que, excelente, me encanta. Si preguntan si esta persona va a volver, la respuesta es sí.
y esta persona siempre los quiso. Siempre los quiso. Si preguntan si esta persona está interesada en ustedes, la respuesta también es sí. Es justo que así sea, porque ustedes son personas que le han dado alegría, le han dado diversión. Estas dos cartas juntas son dinamita. Son dinamita en el buen sentido, ¿no? O sea, son dos cartas hermosas de dos mujeres divinas, de esa morena con su mano saliendo la energía y la otra danzando en el fuego con ese caballo atrás. O sea, tienen que ver con la seducción, tienen que ver con el eros, ¿no? Con lo que se llama eros. Perdonen a veces los términos medios técnicos míos, que se me va para otras cosas. Esto, ¿no? O sea, no hay nada más seductor que esto, al lado de una emperatriz, al lado de una mujer que sabe lo que quiere, que sabe decidir, que encuentra sus propias emociones. O sea, no entiendo cómo pueden haber preguntado eso los que preguntaron, o chicas sobre todo, si preguntaron si las querían o si la persona realmente está deslumbrada, la persona con ustedes. Realmente son la parte digna de esto. Lo están demostrando, y sobre todo esta justicia, ¿no? Que está acá para indicar que actúan bien, más allá de los fantasmas que tienen interiormente, de tal vez si esta relación realmente me quiere, realmente lo que me dice es cierto, no las están mostrando, o si las están mostrando cuando recapacitan, son justas con la persona. Como vengo diciendo en algunas tiradas hoy, algún de hablas mucho. Bueno, no lo miren la gente que cree que hablo mucho, porque yo considero que lo que digo y todo este tipo de cosas es realmente el valor que tienen mis tiradas, no solamente un sí o un no que lo dice cualquiera. Para mí que logren entender lo que les quiero transmitir con las cartas, o que eso los ayude, es el verdadero valor de la tirada, no un sí o un no. Para eso miren una tirada de 10 segundos en TikTok. No me interesa a mí transmitir para gente que quiere eso tan rápido. Justamente la profundidad y la sabiduría es lo que nos puede llevar a un buen camino, y eso no se consigue en un segundo diciendo sí o no. Así que bueno, les mando un saludo igual a la gente que quiera eso, cada uno tiene su nivel de ansiedad. Para mí es más importante lo que digo alrededor de la tirada que el sí o el no que se lleven como respuesta, porque el sí o el no puede ser una advertencia nada más. En este caso todo es que sí. En cuanto a los afectos, el rey de copas domina sobre la tirada, la emperatriz la comienza, nada puede salir mal, entiéndanlo de esa manera. Vamos al tema de trabajo y negocios, que siempre va lo mismo junto, y el dinero también, siempre lo comento de la misma manera. La respuesta a lo que han preguntado es un sí. Han generado ese dinero, sobre todo, y viene la aclaración, ya que está la carta de la justicia, si tiene que ver con cobrar juicios, si tiene que ver con que ustedes trabajan de abogados o trabajan en algo relacionado con la justicia o en alguna parte estatal que tenga que ver con la justicia, o si tienen un juicio por cobrar, la respuesta es un sí gigante, porque tienen la emperatriz y la justicia al lado, la alegría, el festejo, la celebración. Así que más que esto no les puede salir para los que estén esperando juicios, estén esperando incrementos de su dinero a partir de alguna cosa justa. La justicia en el tarot no solamente tiene que ver con lo judicial, sino que también tiene que ver con la justicia kármica de alguna manera. No me voy a poner a hablar de eso, que es un poco largo, pero bueno, viene por ahí, ¿no? O sea, también para lo de las parejas, ojo, si alguno está esperando alguna rectificación o algo que se merecen, también ocurriría. Todo muy bien. Para lo que es laboral, estaban esperando un aumento de sueldo, se celebra. Antes de fin de año esto ocurrirá, así que empiecen a ver qué hacen con el dinero, úsenlo bien, no lo malgasten. Así que, sobre todo para los que tienen, como les decía, cualquier tipo de cuestión que trabajen de abogados, relacionados con la justicia, trámites, cosas de ese tipo, burocráticas y demás, excelente respuesta, es un sí gigante. Los que quieran vender una propiedad también, ¿no? Se ve la escribanía, se ve la felicidad, o sea, también hay para venta de propiedades muy bien. Pero los que tengan un comercio, un emprendimiento o algo que están llevando adelante, un segundo ingreso para el hogar o para ustedes mismos como profesionales, la respuesta es sí también, y es algo celebrable, es algo muy bueno y ya se empieza a hacer efectivo desde unos cuantos días para adelante. No está inmediato el dinero, pero para adelante estaría. Lo mismo para los que esperan un incremento económico, está para adelante. Si están haciendo inversiones, esperen un poquito, esto va a subir en algún momento y van a ganar dinero. Tampoco exageren, saben que salir al tiempo exacto es una de las mejores reglas de las finanzas. Así que bueno,
en lo que es económico, en lo que es laboral, muy bueno para los que están buscando un nuevo trabajo. La respuesta es sí, absolutamente. O sea que quieren llevar currículums, quieren cambiar de trabajo, es el momento ideal. El momento ideal, a veces la gente dice, pero termina el año, justamente. A veces cuando termina el año es el mejor momento para terminar un periodo, comenzar otro y ya buscar algo antes de que empiece el nuevo año para todos. Así que esta carta de la emperatriz es un sí absoluto y todo lo que la rodea es bueno y son agregados a este sí rotundo. Así que para lo laboral muy bueno, si piensan cambiar de trabajo también muy bueno. Para los que quieran un mensaje espiritual o un mensaje de crecimiento personal, como les digo siempre, coméntenme, porque yo a veces pienso que eso sí tal vez lo hago de más, pero hay mucha gente que les gusta. Coméntenme a ver si les interesa, si les sigue interesando. Y lo que nos habla es un mensaje muy simple, pero tan interesante y profundo como simple, que nos dice que generar cosas, gestar cosas de manera justa, o sea, en bien de los demás, trae alegría y trae sentimientos profundos a los otros. Yo siempre trato de armar una frase con las cartas para que lo entiendan. Los que traten de pensarla pueden escribirla en un papel, eso hace que fijen mucho más el conocimiento. Así que Bauquita, querida golosina Bauquita, es un sí también. Para los estudiantes la respuesta es sí. Venían estudiando mejor al principio que ahora, así que traten de volver a este nivel, al que estaban antes, pero igual la respuesta es sí, pueden aprobar materia, les puede ir muy bien. Los que pregunten si se van a mudar, también la respuesta es sí. A ver, déjenme pensar qué posibles preguntas pueden haber hecho. Yo siempre saben que si es sí, ¿no? Pero bueno, cambia mucho lo que rodea la tirada, a veces con el rubro en el cual preguntaron, y que como les digo, tal vez es más importante que el sí o el no, cuando yo les explico cuestiones que rodean al sí o el no. Lo que se ve acá es eso, ¿no? O sea, para gente que está por emprender un viaje también es muy bueno, sobre todo si es a la costa. Fíjense lo que es este rey de copas, no está rodeado de mar. Mucha alegría se ve. Si preguntan si van a estar bien anímicamente también, la respuesta es un sí muy grande. Bueno, no solamente van a estar bien anímicamente, sino que van a poder conectarse emocionalmente con ustedes mismos desde otro lugar a través de este rey de copas, ¿no? Así que Bauquita, muy buenas todas las respuestas, todo lo que hay. Voy a abrir la golosina, así que vamos a develar el misterio de qué hay acá adentro para la gente que está afuera y no lo vio. Fíjense qué golosina rara, voy a ver si puedo abrirlo, porque esto no es tan fácil. En Argentina hacen las cosas complicadas, ¿ven? Parece otra cosa. Yo sé que hay gente en España que tal vez está riendo. No pongan eso en los comentarios. Voy a cortar con una tijera, pues. Está medio complicado el tema. Vamos a agarrar una tijerita. No es bueno una tijera en una tirada de tarot, pero bueno. Tampoco lo son las golosinas, yo la estoy usando. Bueno, yo sé que parece otra cosa. Algunos van a decir, tiene pinta de afgano esto. Y lo tiene, ¿no? Es como una especie de chocolate extraño, pero en realidad está hecho dulce de leche. Es toda la leche quemada con azúcar. Creo que en España saben de qué se trata. La Bauquita, bueno, la voy a probar. Les muestro un poco la consistencia. Es muy suave. Un suave gusto a dulce de leche, a crema azucarada. Y la cascarita, esta que está acá arriba, medio seca, es una delicia. Realmente es algo, tiene un sabor de fondo muy, muy particular del dulce de leche. Y muy argentino de alguna manera. Pero bueno, cuéntenme si la pueden conseguir en algún lugar de España o de Latinoamérica. Es muy rico. Así que bueno, todas estas tiradas las hago con una excusa para poder comer. Ya lo saben. Así que acá está la Bauquita para los que pedían que les gustaba que pruebe las golosinas. Así que les mando un abrazo muy grande, que se cumplan todos los planes que tienen Bauquita. Nos estamos viendo pronto, así que un abrazo grande. Vamos ya con esta opción, que es el Block. Los que eligieron el Block, una golosina que es internacional, cuéntenme igual si están en sus países. En Sudamérica sé que sí, pero bueno, no sé en España, la verdad no sé en Estados Unidos si el Block está, supongo que sí. Yo recuerdo que había, por lo menos en una época cuando yo era más chico, ¿no? Quiero saber ahora. Voy a mezclar y vamos a ver Block blanco,
Esta golosina no la voy a mostrar porque realmente es muy sencilla, chocolate blanco con maní en un bloquecito, ¿no? Así que la voy a dejar acá. Hoy tuvimos una sesión de golosinas larga. La próxima va a ser tirada directamente ya con comida, plato de comida, voy a poner acá, como me dijo una amiga. 1, 2, 3, 4 y 5. Se viene comida navideña para elegir. Bueno, yo pues me aburro, no me gusta hacer siempre lo mismo y agrego pequeñas tonterías para divertirme. Vamos a ver qué cartas hay, a ver block, a ver si la respuesta a lo que preguntaron es sí o es no. Vamos a ver qué nos sale. El 1 de pentáculos, la estrella, la fuerza, el 6 de bastos y la templanza. Bueno, realmente una lectura muy interesante, bastante analítica. Vamos a ver qué es lo que les puedo contestar según las distintas opciones de lo que hayan preguntado ustedes. Así que vamos a ver. Para los que preguntaron por pareja, yo recuerden, les vengo diciendo lo mismo a todos por si no ven todas las opciones. Que mucha gente me dice, hablas mucho. Lo voy a seguir haciendo, porque es la parte que a mí me interesa de la tirada. Decirle sí o no, para eso vayan a TikTok. O sea, sí, no, y no les importa ni dónde están ustedes emocionalmente, ni nada. A mí lo que más me importa es casi lo que rodea el sí o el no. Así que ténganlo en cuenta. Por supuesto que el sí o el no les da ánimo, les quita ánimo, cosa que tampoco importa mucho. Lo importante es que haya un crecimiento en los aspectos que ustedes están preguntando y que puedan lograr sus objetivos. Así que yo voy a seguir hablando mucho porque creo que a algunos de ustedes, si son la gente que me interesa, les llega el mensaje y pueden modificar algo a tiempo y conseguir sus objetivos o saber por lo menos cómo vienen las energías para poderlas utilizar a su favor. Así que bueno, en el caso de la pareja, voy a tomar un poquito de líquido. Siempre que tengo que tirar las cartas, tomo frío o salgo. Bueno, pero no quería dejarlo sin la tirada. Los que puedan colaborar al CBU o al PayPal pueden hacerlo también, ya que me esfuerzo y rompo mi garganta. Lo que les iba a decir con respecto al amor. En el amor, ¿qué es lo que pasa en el amor con ustedes? Que esto, como les decía, es más importante que el sí o el no. ¿Qué se ve? Que hubo un comienzo, que ustedes sintieron de alguna manera con la estrella que esto tenía que pasarles, que lo merecían, que era algo muy bueno. Estaban muy fuertes en este momento, tienen la parte de la fuerza y se ve un éxito. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Por qué me sale la templanza? Me sale la templanza porque tiene que ver con la ansiedad. O sea, si ustedes me hicieron una pregunta sobre si la persona los quiere, si la pareja va a ir bien, si está enamorado de ustedes, basta de ansiedad. Denle tiempo a las cosas. Si las cosas van muy bien, ¿para qué esa ansiedad de ya querer tener el seguro de vida, como digo yo? Y dentro de 20 años voy a estar con esta persona. Si ustedes les hubieran dicho que iban a estar donde están ahora hace 20 años, a los que tienen más de 20, ¿no? ¿Hubieran creído que iban a estar acá? Tal vez no, cambiaron muchas cosas. Esperen que el camino les vaya mostrando las cosas. Lo que se ve en esta relación es que es una relación muy buena que empezó desde una valoración mutua, desde valorar a la otra persona. Después en algún momento esto fue venciendo ciertas resistencias hasta que se convirtió en pensar que esto puede ser muy exitoso para ustedes, muy bueno. Ven a esta chica celebrando en un escenario lleno con los laureles, ¿no? Y la templanza, la paciencia. Hay que tener paciencia. No es cuestión de apurar esta situación porque hay que disfrutar. La gente está tan preocupada en estos tiempos por llegar a objetivos como me quiero casar, como quiero irme a vivir juntos, quiero irme de vacaciones, quiero, que no disfruta. Y lo que tiene que hacer es disfrutar. No es muy común esto, disfrútenlo, si están en pareja, denle tiempo a las cosas, cuanto más tarde, mejor. No estén apurados por objetivos. Háganlo en el trabajo eso. La pareja no. Así que bueno, más paciencia, más tranquilidad. La respuesta es un sí absoluto, si preguntaron por pareja, sobre todo con la carta de la templanza, el arcano mayor al final, que nos habla de que sí van a conseguir esa paciencia. Tienen la fuerza, tienen la estrella, tienen el éxito. ¿Qué más se puede pedir para una buena lectura de tarot? Hoy la verdad que salieron todas las lecturas, será por las golosinas que elegí, no sé, salieron muy positivas. Creo que no hubo casi ninguna lectura negativa. Así que bueno, muy interesante.
Para los que preguntan si le gustan a una persona, si le resultan atractivos, si van a salir, si la persona va a volver, también la respuesta es sí. Vuelve la persona, vuelve, pero no con los mismos tiempos de antes. Esto es lo que yo les aclaro, que para mí es lo importante. Tengan paciencia. Esto no vuelve a ser como era. Así que vayan de acá en adelante viendo cómo van a manejar la situación. Pero la persona vuelve. Si preguntan si le resulta atractiva a una persona, la respuesta es sí también. Todo es un sí muy grande. Está la templanza, está el éxito, está la fuerza. Nada de lo que hayan preguntado les va a salir mal. Todo es sí. Así que bueno, eso es lo que tienen acá. Todo es sí para ustedes. Y con respecto al trabajo, la respuesta es, si preguntan sobre todo por algún ingreso, por algún incremento en los ingresos, por algún nuevo proyecto que tiene que monetizar de alguna manera, la respuesta es muy sí, es un sí gigante, es sí, absolutamente sí. ¿Por qué? Porque me habla del 1 de oros, me habla del ingreso de nuevo dinero, me habla de tal vez también incluso de un dinero no esperado, porque fíjense la carta de la estrella, cómo llega, algunos lo llaman universo, a mí me gusta llamarlo del cielo porque soy religioso, pero es lo mismo. Cómo llega del universo o del cielo esto, cómo lo fortalece, cómo creen que es un éxito, cuánta alegría que hay, y la paciencia, ¿no? Al final hubo paciencia para que esto empiece a rendir dinero. Emprendimientos, comercios, todo tipo de actividades profesionales que estén realizando, el dinero llega, hay incremento de dinero, hay nuevo dinero, el 1 de oro, el comienzo, el 1 de oro de pentáculos, como lo quieran llamar, el comienzo del dinero, de la llegada del dinero, así que muy buena perspectiva hacia fin de año sobre todo, va a haber un gran incremento. Para los que pregunten por trabajo, también la respuesta es un sí absoluto. Tengan un poco de paciencia, volvemos a lo mismo, el tema de la templanza. Ojo, siempre la templanza tanto para el amor, para el trabajo, para el dinero, en el que solamente cambia en el caso del dinero, donde la paciencia fue algo que usaron. En el caso de trabajo y del amor, es algo que deben tener. O sea, tengan un poco de paciencia, el dinero ya empezó a llegar, ya está, si es en alguna venta, en alguna cosa, está casi creado que este dinero va a llegar a ustedes, está acá. Así que muy bueno también para lo que es alguien que quiere empezar a trabajar, porque hay un ingreso de cobros, o si están empezando un nuevo trabajo van a cobrar, y esto va a hacer que estén mejor, que puedan ascender en el trabajo que están llevando adelante si son jóvenes. Así que muy bueno para el dinero también. Vamos a ver, como les decía, bueno, si están buscando su primer trabajo o cambiar de trabajo, la respuesta es sí, absolutamente. Tengan un poco de paciencia nada más, pero esto ya está por darse. Para los que estén preguntando por algo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de estudios, también la respuesta es sí, absolutamente. Y también, como siempre, la aclaración, como hago para otros rubros, para el tema de la paciencia. Tengan paciencia, vayan tranquilos, lo van a lograr. Lo van a lograr. Miren esta carta, donde salen festejando. Y un consejo de los míos, que ya saben que me gusta opinar también otras cosas, no se priven de festejar. Que no les dé vergüenza, si dan bien un examen, si dan algo, salgan, griten, muevan los brazos como la chica de la foto. La alegría, los momentos alegres es lo único que nos llena la vida al fin y al cabo. Así que a festejar, a descontrolar un poco, como decimos en Argentina. Para los que preguntan por cuestiones de viaje, también excelente viaje, excelente el lugar donde van a estar, excelente cómo se van a sentir. No estén siempre pensando en qué viene adelante, volvemos al tema sino que vayan viendo cada uno de los destinos con tranquilidad. Para aquellas personas que me estén preguntando por una cuestión espiritual más profunda que tenga que ver, yo mezclo todo sepan que la respuesta siempre es sí, para cada una de las preguntas que hicieron, sea del ámbito que sea. Los que me preguntan del mensaje espiritual, vamos a ver cómo lo puedo resumir en una frase. Arrancaría por atrás, ¿no? Yo diría que el éxito y la fortaleza nos llegan desde el cielo o desde el universo cuando empezamos a trabajar eficazmente en lo que estamos haciendo. Cuando realmente
estamos buscando nuestro interior, estamos buscando nuestra fortaleza personal, ahí es donde aparece ese éxito. Es la famosa frase de que, como dicen algunos escritores, que la inspiración no se encuentre trabajando, ¿no? O sea, es algo así. Tanto sea para lo económico, para lo personal y para todo. Yo lo trato de simplificar, el mensaje es más profundo, pero no tengo tanto tiempo, yo usé bastante del día de hoy de ustedes. Así que queridos queridos Kofler Blog, queridas golosinas, espero que les haya gustado. Díganme si les gusta lo de la golosina. A algunos les va a parecer una estupidez seguramente, pero bueno, hago lo que puedo para divertirme un rato con ustedes, para compartir en este canal, que espero que siga creciendo en el próximo año. Estamos muy cerca del fin de año. Ayúdenme a que eso pase, los que puedan colaboren al CBU o al PayPal conmigo, así puedo ir incrementando algunas cosas, aparte para pagar las golosinas. Así que bueno, les envío desde acá toda la luz y toda la buena leche, toda la buena idea para ustedes, para que puedan lograr sus objetivos personales. Que tengan un excelente día todos los visitantes del canal.